Incómodo, ¿por qué? Incómodo. Este es el segundo mensaje de esta serie, incómodo, porque quiero que cada uno y queremos que cada uno de nosotros nos sintamos incómodos ahí sentados donde estamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a servirle y no queremos estar cómodos sentados en algún lugar, sino que queremos escuchar el llamado de Dios al servicio que Él nos ha dado y que podamos cumplir con ese llamado que el Señor Jesucristo ha dado a cada uno de nosotros. Así es que estamos en esta serie de incómodos y vamos a ponernos de pie un momento, vamos a leer Efesios capítulo 4 y vamos a partir del verso 11. Y vamos a leer desde el verso 7, vamos a leer el verso 7 porque es importantísimo ese verso 7. Escucha lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, verso 7, y dice así: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a repetirlo todos juntos, ¿ok? 1, 2, 3. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y gracias por el poder de tu Espíritu Santo actuando en nosotros. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado un llamado, no solamente a la salvación, sino a la participación en la obra que tú estás haciendo aquí entre las personas, Señor. Y pedimos, Dios, que tú hables a nuestros corazones. Queremos abrir nuestros oídos, queremos abrir nuestros ojos, queremos abrir nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Señor, para que tú toques nuestra vida y para que tú transformes nuestro corazón. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Déjeme preguntarle, ¿cómo se imagina usted la iglesia ideal? ¿Cómo se imagina usted la iglesia ideal? No dije la iglesia perfecta porque iglesia perfecta no existe. ¿Y ya sabe por qué no existe la iglesia perfecta? No se sienta mal. Pero no existe la iglesia perfecta porque usted está en la iglesia. Y porque cada uno de nosotros estamos en la iglesia. Y porque todos nosotros somos imperfectos. No hay una sola persona perfecta. Dios está trabajando en nuestros corazones. Gloria a Dios. Pero todavía tiene mucho que hacer. En algunos de ustedes todavía no es cierto. Pero es verdad que en todos el Señor está trabajando y nos está transformando. Y no puede haber una iglesia perfecta porque todos los que integran la iglesia somos imperfectos. Somos seres humanos de carne y hueso que a veces metemos las 4 patas y no metemos más porque no tenemos más. Pero si tuviéramos más, yo creo que meteríamos más las patas. Pero lo que Dios está haciendo es estar trabajando en cada uno de nosotros. Y como acabamos de leer, nos está formando de tal manera, que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Usted quiere ser niño? ¿Quiere crecer?
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense nada más a dónde nos quiere llevar el Señor. Y dice, para que ya no sean llevados por cualquier viento de doctrina, por los engaños de la gente. Cada uno de nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha puesto para que, y dijimos en el verso 7, dice, porque a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que usted y a usted y a usted y a usted y a cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos para que juntamente con los demás creyentes estemos edificando el cuerpo de Cristo y para que todos podamos crecer. Ahora, hablamos de la iglesia ideal, y cuando nosotros pensamos en la iglesia ideal, a veces pensamos en una iglesia que tenga una música impresionante para que lleve nuestros corazones a adorar a Dios. ¿No es verdad? Y bueno, gracias a Dios tenemos música maravillosa que podemos llevar nuestros corazones a adorar a Dios. A veces pensamos en un edificio, en instalaciones que tenga todo. Y bueno, gracias a Dios tenemos instalaciones maravillosas para poder hacer estas cosas. A veces pensamos en programas, un programa que tenga un ministerio para matrimonios, y que tenga un ministerio para niños impresionante, y que tenga un ministerio de jóvenes que cautive a todos los jóvenes, y pensamos en programas que son los que van a hacer nutrir la iglesia. Pero escuche, más que programas, más que música, más que instalaciones, la palabra de Dios se está refiriendo a personas, porque a cada uno de nosotros nos fue dado el don, y lo que Dios quiere es que todos crezcamos. Este pasaje nos dice, crece. ¿Se imagina a cuánto les gustaría tener hijos de 35 años en su casa, sin trabajo, sin obligación y jugando Nintendo todo el día? Inmaduro, no tiene responsabilidad, no trabaja, nada más come, deja los trastes ahí tirados, ¿verdad? Deja ahí la loza o los platos, ¿verdad? Donde come. Algunos están diciendo, me están describiendo a mi hijo. No es la única, no es el único. Pero eso es lo que está sucediendo. Y déjeme decirle, o sea, no cualquier mujer, creo que no hay ninguna mujer que vaya a aceptar a un muchacho de 35 años que no sabe más que jugar Xbox o jugar Nintendo. Yo no sé ni qué juegos haya, pero que obviamente no todos necesitamos madurar. Un niño chiquito se ve precioso. Mi nena mi nieta, mis nietas, y digo una, la otra se me pone celosa, pero mis nietas, qué preciosas. Claro, todos los niños son preciosos, pero los míos, así. Pero obviamente no se pueden quedar, por más que yo quisiera, ya no crezcas, mi hijita, va a crecer. Y lo maravilloso es verlas crecer sanas. Ese es el plan de Dios, y lo que está diciendo aquí, que todos crezcamos. Dicen que una vez un pastor que llegó a una iglesia, como nuevo pastor de la iglesia, llegó una persona y le pidió que le resolviera una pregunta de un pasaje de la Biblia, y el pastor le contestó, no. Y la mujer le dijo, ¿perdón? Y le dijo, no le voy a resolver su... Y la mujer no lo dijo, pero seguro lo pensó, porque todos pensamos así. Entonces, ¿para qué le pago? ¿No? Entonces, ¿para qué le pagan? ¿Para qué ofrendo? Si no va de lo que yo quiero, ¿no? Lo que le estoy pidiendo. Entonces el pastor lo que le dijo, mire, no le voy a resolver su duda, pero lo que voy a hacer es, le voy a enseñar
a cómo estudiar la Biblia para que usted pueda resolver la duda que usted tiene. Y entonces, en lugar de que el pastor se ponga a hacer todas las cosas que cada una de las personas de la iglesia quiere que se hagan, el pastor lo que va a hacer es capacitar, y lo que dice aquí es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y entonces ya no nada más hay una persona que hace todo, sino hay 200 personas que están haciendo la obra. ¿Qué le parece? Ese es el plan de Dios. El problema de nuestras iglesias es que queremos que solamente el pastor pagado y 2 o 3 que les pagamos les damos ofrenditas para que hagan todo, y no se puede. O sea, lo que Dios quiere es que todos crezcamos, que todos estemos capacitados, que uno y otro que hemos recibido los dones que Dios nos ha dado, podamos activarlos y entonces podamos salir de la comodidad y comencemos a activar lo que Dios nos ha dado para la obra del ministerio. Ahora, recuerde, Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, que la vamos a estudiar en los grupos de conexión. Y en los primeros 3 capítulos Pablo establece la doctrina, las creencias del cristianismo, lo que debemos creer. Y nos dice algo tremendo: cada uno de los creyentes fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Fuimos limpiados por la sangre de Cristo, fuimos santificados y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y ahora también, por la gracia de Dios, cuando estábamos muertos, ahora nos ha hecho y nos ha dado vida. Entonces tenemos esa maravillosa enseñanza que tenemos los primeros 2 capítulos, y luego en el tercer capítulo nos habla de la unidad de la iglesia, del propósito maravilloso, de un misterio que estaba escondido, pero que después lo revela en el capítulo 3 y dice que la iglesia da a conocer ahora, aún en los principados y a los potestades, este mensaje maravilloso que es que los gentiles también son herederos. Hay una unidad maravillosa que Dios ha establecido. Y en el capítulo 4 comienza la sección práctica. Y aquí vamos a ver 5 razones por las cuales podemos y hemos sido llamados o capacitados para el servicio en la iglesia. Para el servicio, no nada más en la iglesia, porque la iglesia a veces pensamos en las 4 paredes y bueno, a lo mejor yo vengo y pongo 2 mesas, pero el servicio en el reino. Usted y yo fuimos llamados y fuimos capacitados para servir y para impactar el reino de los cielos. Y en primer lugar dice aquí en el verso 7, bueno, ya vimos el verso 7, que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Entonces cada uno de ustedes y yo, todos hemos recibido. Si nosotros vamos a 1 Corintios 12, lo mismo nos dice, porque a cada uno de nosotros nos fue dado los dones conforme a la medida del don de fe. Entonces a cada uno de nosotros Dios nos ha repartido dones. ¿Qué don le ha dado? No lo sé. Cada uno descubrimos los dones que Dios nos ha dado, pero la realidad es que Él nos dio dones. Ahora escuche lo maravilloso. Aquí dice algo tremendo. Dice: ¿cómo dio dones a los hombres? Dice, no es primero descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué es esto de que descendió, de que subió primero? Dice, ¿y qué es esto de que subió? Sino que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, se está refiriendo a lo mismo que dice Filipenses. Dios dejó, el Señor Jesucristo dejó la gloria del Padre, se despojó a sí mismo, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo hombre y estando en forma de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte. Llegó a la parte más profunda, haciéndose un siervo, haciéndose un esclavo, dejando la gloria del Padre de ser Dios hasta llegar a ese lugar. Y después dice, para ir a la cruz y morir en esa cruz, y una vez que murió en esa cruz pagó el perdón de nuestros pecados y fue sepultado, y al tercer día se levantó de los muertos y sube al cielo para derramar dones a la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados por los dones que el Señor Jesucristo quiso darnos. No nada más nos salvó, sino que nos capacitó para la obra
Qué maravillosa. La sangre de Jesucristo no solamente nos limpia de todo pecado, sino que también su Espíritu nos capacita para la obra. Entonces aquí dice en el verso 11, y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros pastores y maestros, perdón. Entonces aquí vemos que el verso 11 es muy importante para que nosotros podamos entender el propósito de Dios en el uso de estos dones que se conocen como dones ministeriales. Estos dones Dios los da para servir en la iglesia y los da para los líderes, para que los líderes, como dice aquí, capaciten a los santos. Y aquí habla de, si nosotros contamos, podemos contar hasta 5 dones, ¿no? Pero la realidad es que ahora los eruditos hablan de 4 dones que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, el don de pastor maestro es un solo don en lugar de ser 2 dones. Y ahora, aquí viene donde empieza la confusión y donde actualmente es toda una confusión en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que se dicen el apóstol fulano y el apóstol sultano y el apóstol perengano. Ahora, aquí dice la palabra de Dios que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, si me acompaña aquí en el capítulo 2, porque si le vamos a interpretar la Biblia, la vamos a interpretar con la misma Biblia, no porque a mí se me antoja decir una cosa, pero en el capítulo 2 dice, en el verso 19, así es que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Entonces aquí nos dice que los apóstoles y los profetas es el fundamento de la iglesia. Ahora Jesucristo sabemos que Él es la roca, y aquí dice que es la piedra angular de donde se sostiene todo el edificio. O sea, no puede haber edificio sin esa roca o esa piedra angular que es la que sostiene todo el edificio. Pero el edificio tiene que tener un fundamento, y ese fundamento dice que fue puesto por los apóstoles y por los profetas. Ahora, ¿quiénes son los apóstoles? Bueno, los apóstoles son los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo nombró. Después sabemos que hay un apóstol que lo traicionó, Judas, y después fue y se ahorcó. Pero ahí en el capítulo 1 de Hechos, nos dicen que los 11 apóstoles se juntaron y dijeron, necesitamos que alguien tome su lugar, porque está escrito que alguien tome su lugar. Y entonces dijeron, ¿cuáles son los requisitos para que alguien tome el lugar de apóstol? Y entonces en el capítulo 1 de Hechos, en los versos 20 en adelante, nos dice quiénes son esos apóstoles. Y en el versículo 21 y 22 nos dice, de Hechos 1 versos 21 a 26, nos dice, tiene que haber estado con Jesús en su bautismo. O sea, un requisito para ser apóstol, tenía que haber estado con Jesucristo desde su bautismo hasta su ascensión. Ahí lo dice el verso 21 y 22 en Hechos capítulo 1. En segundo lugar, tenía que haber visto a Jesucristo resucitado en el verso 22, en la segunda parte del verso. Y en tercer lugar, haber sido comisionado directamente por Jesús en el verso 24 y 25. Entonces, bajo estas características y estos requisitos que están en la Biblia, no hay apóstoles. ¿Escuchó? No hay apóstoles. Ahora, entonces todas estas personas que se dicen apóstoles, bueno, no son apóstoles de acuerdo a estos requisitos. Y cualquiera podría decir, bueno, y entonces Pablo no estuvo con Jesucristo, Pablo no fue testigo de la resurrección. Pero Pablo mismo dice, yo fui como un abortivo y soy el último de los apóstoles. Y los apóstoles
lo reconocieron. Y usted puede leer la epístola de Pedro, donde reconoce a Pablo como apóstol, y usted puede leer el libro de los Hechos en el capítulo 15, cómo le dieron la diestra en señal de que los apóstoles recibieron a Pablo, después de que al principio no lo querían y lo mandaron de regreso a Tarso, pero después vemos cómo lo aceptan como apóstol y identifican la autoridad que el Señor le dio. Y después el apóstol Pablo escribe, todas sus epístolas escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni por hombres, sino por el mismo Jesucristo. Ahora él dice que es el último de los apóstoles. Entonces dice cualquiera, bueno, y si Pablo pudo ser apóstol directamente de Jesucristo, ¿por qué yo no? Porque Pablo dijo que era el último. Y si tú eres apóstol, entonces Pablo es un mentiroso, porque ahora tú eres el último, no era Pablo el último. ¿No es verdad? Ahora, ¿a qué se refiere la palabra apóstol? La palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces, algunos piensan, hasta Epafrodito era un enviado, porque ahí le dice que era apóstol. Sí, él estaba cumpliendo una función. Epafrodito fue enviado a Colosas. Pero no quiere decir que era un apóstol, sino que se utilizó la palabra, lo apostolamos a Colosas. Eso no quiere decir que lo hicimos apóstol como un oficio, sino que le dimos una misión que fue enviado por nosotros a la iglesia de Colosas. Entonces no podemos nosotros destruir la escritura para justificar nuestros anhelos y deseos. Entonces, en las cartas, por ejemplo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, que son cartas pastorales que se aplican a todas las iglesias, nunca se dice que se tienen que nombrar apóstoles o profetas. Se tienen que nombrar ancianos, obispos y pastores y diáconos, no más. O sea, no, en cuanto a oficios, ahora, en cuanto a función es otra cosa. La función es completamente distinta, porque en este caso un apóstol podría ser un misionero, un apóstol, porque se envía de una iglesia, lo comisionamos, lo enviamos, esa es la palabra apóstol, la función de apóstol, y llegan las personas y comienzan a trabajar, y el Señor prospera ese lugar, y prospera y se hacen más iglesias, y todas esas iglesias reconocen la labor y le llaman apóstol, pero no por oficio, sino por función, porque desarrolló la función que desarrolla un apóstol. ¿Preguntas? Bueno, si tienen preguntas después. Pero sí, podemos distinguir la función del oficio. El oficio ya no existe de apóstol. La función de apóstol todavía funciona y todavía existe. Lo mismo sucede con los profetas. Al igual que los apóstoles en el Nuevo Testamento, los profetas, nunca vemos un profeta en el Nuevo Testamento que de repente empezó como los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay un profeta Ágabo en Hechos capítulo 20, y antes, que profetizó una gran hambre que vendría, y dice, y que sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, un profeta que anunció que iba a haber una gran hambre, y que la misma Biblia dice y que sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, este profeta profetizó, y lo que dijo que iba a suceder, sucedió. En Deuteronomio capítulo 18 dice, si alguien dice y anuncia diciendo, Dios me dijo, y la palabra de ese profeta no se cumple, ¿qué? Es un falso y es un mentiroso. Pero ahora vemos profetas que profetizan y luego no se cumple, y nada más dicen, lo que pasa es que todavía es para después. Todavía es para después. Todavía no, o ya se cumplió espiritualmente. O sea, tenemos que ser bíblicos, establecidos en el fundamento de los apóstoles y los profetas. A lo que se refiere aquí es los profetas del Antiguo Testamento, y lo vemos en Pedro, indagaron qué persona y qué tiempo decía el espíritu de los profetas que vendría el Señor Jesucristo. Entonces tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, y tenemos ahora ya en el Nuevo Testamento, pues fuera de Agabo,
¿Hay algún otro profeta? Fuera de Agabo que se dijo, y también Agabo fue el mismo que le profetizó a Pablo cuando llega a despedirse de los ancianos en Mileto. Dice, toma un cinturón y se amarra y dice, el Espíritu dice que el que le pertenece a este cinturón va a ser arrestado, y era el cinturón de Pablo, y Pablo sabía y le dijo, me da testimonio mi espíritu de que solamente me esperan prisiones y tribulación, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que de recibir del Señor, de llevar el evangelio de la gracia a los gentiles. Pablo sabía que iba a ser arrestado, y el profeta no solamente le dijo, el Espíritu Santo se lo confirmó. Pero hoy hacemos cola para que el profeta venga y te diga, te veo yendo y viniendo, te veo que el Señor te va a prosperar, te veo que el Espíritu Santo, te veo, y échale aquí nomás antes de que te vayas, aquí está el cajoncito de la ofrenda. Entonces ahora funciona así el profeta, y desgraciadamente no dejamos que el Espíritu Santo, no dice la palabra de Dios que Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros. No tenemos la palabra de Dios como la guía, la luz para nosotros. ¿Por qué necesitamos ahora que un profeta venga y me diga lo que Dios está diciendo? Les conté de aquel campamento de jóvenes, ¿verdad? Que llegó un muchacho y le dijo a la chica más bonita del campamento, Dios me dijo que vas a ser mi esposa. La chica le dijo, pues a mí no me ha dicho nada. Pues sí, excelente contestación, porque si Dios te dijo que hagas esto, pues sí, pero si a mí no me dice, con permiso, o sea, donde están dos o tres, donde dos o tres se ponen de acuerdo, o sea, no puede ser unilateral. Entonces tenemos a los profetas que son ellos, Dios les dio la capacidad y les dio la dirección, la inspiración para escribir la palabra de Dios. Estamos puestos sobre la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Pero después también dice de los evangelistas, y los evangelistas son, 21 segundos me quedan. Yo dije 20 minutos, no, son segundos. Los evangelistas son aquellas personas que tienen una capacidad del Espíritu Santo, que cuando ellos hablan la palabra de Dios, la gente se convierte. Usted hemos visto a esas personas como Billy Graham, como bueno, ya falleció Billy Graham, pero él hablaba la palabra de Dios, y la gente por miles venían y respondían al evangelio. A Luis Palau, a Greg Laurie, algunos hermanos que tienen esa capacidad, y es un don. Pero también tenemos a los pastores y maestros, que son los que cuidan a la grey. Pero en segundo lugar, no solamente vemos que tenemos que nos ha capacitado por el uso de los dones ministeriales, sino que nos ha capacitado para trabajar en la obra de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios derrama estos dones sobre los profetas, los pastores y maestros, que son los que ahora trabajamos, sobre los evangelistas. Tenemos el fundamento, que son lo que pusieron los apóstoles y profetas. Y ahora se capacita la gente, y la gente, los santos, son los que hacen la obra del ministerio. Así es que Dios nos ha dado estas capacidades para que todos sean capacitados para la obra del ministerio. Ahora, en tercer lugar, no solamente entonces fuimos capacitados por el uso de los dones ministeriales, sino capacitados para trabajar en la obra de Dios, en el verso 12. Y después, en número 3, capacitado para crecer en el carácter de Cristo, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta que cuántos? Todos. Aquí el Señor no quiere que ninguno se quede rezagado, es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué se refiere? A una persona que está completa, entera, que está madura. Dios quiere que cada uno de nosotros, al estar activados y trabajando de acuerdo a los dones, estemos creciendo. Porque si nosotros no creemos, es como cuando usted se sienta a comer y no ejercita. ¿Qué pasa? Sí, de que creces, ¿no? Pero ¿hacia dónde vas creciendo?
hacia los lados. ¿Qué pasa cuando comes y ejercitas? Te fortaleces, ¿no? Eso es lo que está diciendo, o sea, que nosotros seamos completos, que estemos fortalecidos, que cada uno estemos activos de acuerdo a los dones, a los talentos, a las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces fuimos capacitados para crecer en el carácter de Cristo. Ahora, ¿cómo desarrollamos esto? Ahí les va, aquí va donde va la práctica. Por ejemplo, ¿cómo desarrollas amor para las personas que no son fáciles de amar? Con paciencia. ¿Y cómo desarrollas la paciencia? Con la prueba, ¿no? Con la prueba. Fíjense que en la iglesia podemos aprender el amor a Dios y a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano, al que ve, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo puede amar a Dios al que no ve? Entonces la iglesia es el campo de entrenamiento para amar al que no es amable, para perdonar al que necesita perdón, para generar en nosotros aquellas cosas que necesitamos para madurar. Pero ¿qué pasa si nosotros evitamos eso? No maduramos, no ejercitamos, no estamos siendo fortalecidos y nos estamos quedando y nos estamos rezagando. Entonces es importantísimo que cada uno de nosotros podamos estar integrados en algún grupo de conexión, que podamos estar integrados en la iglesia y que podamos, porque esa es la manera en que Dios trabaja para que nosotros podamos crecer. Después estamos capacitados para estar firmes en la verdad. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo el viento de doctrina. Miren, hermanos, estamos viviendo en una situación y en un tiempo difícil porque el movimiento de la risa y todos ja 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 porque estoy lleno del Espíritu Santo, ja ja ja, y luego el movimiento de la borrachera porque estamos llenos del Espíritu Santo, y la gente empieza que la risa, que la borrachera, que y que aquella cosa, y cada vez es algo diferente, los que ladran como perros, y entonces todo es un desorden porque no estamos establecidos en la doctrina de la palabra de Dios, y entonces somos como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan con artimaña el error. Entonces aquí dice que así ya no vamos a estar yendo por todas partes, sino vamos a estar capacitados para estar firmes en la verdad, y en quinto lugar, capacitado para cumplir mi función en el cuerpo. Escuche, porque esto le corresponde a usted y me corresponde a mí. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento. Mi hermano, yo lo necesito a usted. Necesito que esté integrado porque su función actúa para que el cuerpo crezca. Cada uno nos necesitamos el uno al otro para estar activados, para que de acuerdo a los dones y capacidades que Dios nos ha dado, podamos crecer. ¿Ya le hice sentir incómodo? Por eso se llama este mensaje, esta serie de mensajes incómodos. Tenemos que dar ese paso extra. Hermanos, Dios nos está llamando. Ahora recuerde, por eso comencé en el verso 7. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Y luego dice algo tremendo esa parte, porque el que subió fue el que también descendió. El que subió dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto de que subió? Sino que primero había descendido. Jesucristo vino a sacrificar su vida para perdonarnos y ascendió al cielo para derramar sus dones para su iglesia, para la obra del ministerio, para que todos crezcamos a esa estatura del varón perfecto.